Miren que comenzamos la semana muy contentos porque algo que nos encanta es poder hablar de nuestros escritores, poder hablar de un libro en especial o de pronto una nueva producción, pero hoy vamos a hablar de muchos libros y de la vida de una escritora como es Carolina Loureiro. Pues ahí la tienen. Ella es escritora, miembro de la Academia Boliviana de la Literatura Infantil. Nació en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Ahí pasó su infancia, parte de su juventud también. Y en 1992 se trasladó hasta nuestro país, Bolivia, a La Paz. Ahí obtuvo la nacionalidad boliviana y actualmente reside aquí junto a su familia. Estudió Historia en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Mayor de San Andrés. Posteriormente, realizó estudios de posgrado en Educación Intercultural en la Universidad de San Simón Cochabamba y en Constructivismo y Educación en la Flaxo con sede en Buenos Aires. Y también cursó el itinerario de Literatura Infantil y Juvenil en la Escuela de Escritores de Madrid. Y tenemos el gran placer, el gran gusto de estar junto a Carolina aquí. Bienvenida, Carolina, a Escultural. Muchas gracias, Inés, gracias al canal por la invitación. La verdad que es una alegría. Además, estudié en la Universidad Mayor de San Andrés, sí. O sea que me siento en casa. Es tu casa, es tu casa y esto es Televisión Universitaria de la universidad y nosotros encantados de tenerte porque nos sentimos admirados por tus libros, por cómo tú te has dedicado a la literatura infantil y ustedes, queridos amigos, estarán viendo en nuestra mesa los personajes de cada uno de estos libros que se ven realmente hermosos. Es como ver en la realidad lo que podemos leer y nos viene la curiosidad, Carolina, de tu inicio. ¿Cómo comenzaste en el mundo de la literatura como escritora? ¿A los cuántos años? Cuéntanos. Bueno, mi camino en la escritura de libros de literatura infantil es bastante reciente, diría 8 o 10 años. Sin embargo, tuve una infancia en la que la literatura me marcó mucho, ¿no? Mi madre era maestra y en mi casa, aunque teníamos muchas dificultades económicas, nunca faltaban los libros, las historias, las lecturas. Y tuve una abuela maravillosa que, si bien era analfabeta, apenas sabía escribir su nombre, ella me transportaba con historias. Con las historias del campo, de su niñez. Y yo creo que ella fue la que de alguna manera sembró la semilla de esta escritora, ¿no? Yo durante muchos años, en realidad 25 años, trabajé en una editorial, en la editorial Santillana, no escribiendo literatura infantil, sino textos escolares. Porque estudié historia y entonces comencé por ese camino. Siempre me gustó escribir, siempre, pero lo canalicé por el lado de los contenidos curriculares, ¿no? Del área de historia, y después, poquito a poco, me fui entrando al mundo de la literatura. Y la literatura con fantasía, porque son historias infantiles. Cuéntanos, ¿cuál es tu primer libro? Mi primer libro es La sonrisa del pepino, ¿no? Que es un poemario narrativo que está basado en un personaje del carnaval paceño, el Pepino, y es un personaje que pierde la sonrisa. Entonces, a lo largo de los poemas, él se va encontrando con distintos lugares y personajes de nuestra ciudad. Fue mi homenaje a esta bella ciudad que a mí me acogió con muchísimo amor. Y bueno, después de un largo recorrido, el Pepino que ha perdido la sonrisa la encuentra. ¡Qué bello! ¡Qué bello! Mira qué bonito, qué bonita historia. Y la verdad es que de aquí yo me siento sobrecogida porque siempre tenemos nuestro niño adentro. Y si me compro este libro, ¿cómo no voy a querer el personaje también y disfrutar de cómo tú relatas esta historia? ¿Cuál es el segundo? El segundo es El árbol de Anselmo. Este libro nació de un paseo que yo hice al Salar de Uyuni, que me emocionó muchísimo. Creo que es uno de los lugares más bellos del mundo. Sí. Y el desierto del Salar y ver a lo lejos a un niño, que yo le puse Anselmo, bueno, me llevó a escribir esta historia. Este libro ha sido reconocido, ha estado elegido entre los 100 mejores libros de Hispanoamérica en el año 2019
por la Fundación Cuatro Gatos de Estados Unidos. Y entonces es una alegría que haya podido trascender las fronteras, ¿no? Pero definitivamente, Sí, qué orgullo, sí. qué Así lindo. que Anselmo me ha regalado muchas alegrías. Qué lindo, mira cómo tu imaginación, tus historias, esa semillita tiene una cosecha muy, muy hermosa. Hipocleto, el cuidador de los sueños, ¿es el tercero? Es el tercero, exactamente. Bueno, ese también nació, ¿no? De pensar en los miedos de los niños pequeños, en los miedos nocturnos y cómo los personajes nos pueden ayudar a superar esos miedos, ¿no? Es como una característica cuando uno es chiquito, ¿no es cierto? Sí, que de pronto viste un rostro o algo te impactó y de pronto sientes ese miedo de verdad y superarlo es muy difícil. Sí. A veces tus papás te ayudan, te abrazan, te dicen algo, eso te ayuda, pero como que son historias que a uno le calan muchísimo. Sí, Inés, en realidad ese es uno de los secretos de la literatura infantil, ¿no? Que nos identificamos con un personaje. Sí. Cuando somos niños decimos, pero si a mí también me pasa esto, Sí. ¿no? Y esa identificación es la que buscamos quienes escribimos para los niños, para las niñas, que puedan reconocerse en los personajes de los cuentos. ¿Tú crees que cuando un niño empieza a leer un libro, identifica a un personaje con sí mismo o de pronto empieza a conocer otros mundos u otros personajes distintos a uno, le edifican en su vida, le cambian en su vida? ¿Cuál es el impacto que tendrá? Totalmente, totalmente. Hay una antropóloga que se llama Michelle Petit de Francia que dice que las historias, esta posibilidad de identificarnos con un personaje o de encontrarnos con personajes distintos, nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos y nos ayuda a encontrarnos con los demás, ¿no? Entonces, a través de los libros podemos como establecer cierta o restablecer cierta armonía en la relación con nosotros, con los demás y con el entorno, con el mundo, con el paisaje, ¿no? Estamos hechos también de paisaje. Entonces, esa maravilla, ese puente de encuentro nos lo proveen los libros. Y además que muchas veces nos sentimos bastante acompañados cuando leemos un libro porque nos introducimos en un mundo y ese mundo está fomentado por nuestra imaginación. Entonces vivimos en un tiempo en el cual mamá, papá trabajan y cuando un niño está leyendo un libro no está solo, está con su mundo imaginario motivado por lo que está leyendo. Exactamente, está acompañado por los personajes, está luchando contra los personajes que son más complicados, se va identificando con uno, con el otro, conoce nuevos lugares, conoce secretos de la vida, ¿no? Y efectivamente se siente acompañado. Ahora, siempre es lindo cuando los niños son pequeños también que les lean, que les leamos, ¿no? Ese vínculo de lectura que establecemos con los niños pequeños no se olvida jamás. Y yo lo tengo, aunque no fue lectura, lo tengo asociado con mi abuela que me contaba historias. Aunque ella no leía, ese vínculo, yo digo, es un vínculo afectivo, ¿no? Muy fuerte, dado a través de las historias. Qué bello, qué lindo lo que nos cuentas porque es ese nexo. Dicen que los papás aman a sus hijos, pero los abuelos los adoran y comparten lo que no han podido tal vez compartir con sus hijos por estar en sus actividades, pero se remueve todo su ser y me imagino que eso ha pasado en tu vida y ese nexo que has tenido con ella se refleja en tu ser, en tu sonrisa, en tu imaginación y en cómo a partir de tu experiencia propia yo veo que lo trasladas a la literatura para compartirlo con miles de niños. Sí, sí, así es, así es. Y incluso de esas historias, este último que es Uma, también se va entrelazando, ¿no? Como hilos de la vida. Aquí es un poco mi ser historiadora, porque este relato retoma un poema del siglo XVII que yo encontré leyendo cronistas cuando estudiaba historia y quedó guardado y después de muchos años dije, bueno, voy a reinterpretar, reescribir este poema de Inca Garcilaso de la Vega para los niños del siglo XXI. Entonces, también allí los hilos de la vida se entretejieron en esta historia. Es el mito de origen de la lluvia
que hoy tanto necesitamos. ¡Qué bello! ¿Y dónde podemos encontrar tus libros? Estos libros normalmente están a la venta en Santillana, en la librería de la editorial Santillana, aquí en la avenida Arce, en la zona de San Jorge. Y también personajes... en Santa Cruz. No, los personajes no están a la venta, son regalos. La representación. Son regalos de amigos. Ah, que hicieron para ti Sí, en la inspiración de tus libros. Exactamente. ¡Qué bonito! Exactamente. Diego Espinato, Cecilia Blanco, que son queridos amigos. Y ese era un juguete de mi papi, que murió cuando yo era muy pequeñita. Y que se convierte en Anselmo. Sí. En realidad, cuando escribí Anselmo no conocía ese juguete. Y después que lo escribí, me llegó y dije, aquí había un hilo oculto que salió a la luz a través de Anselmo y fue una maravillosa coincidencia y encontrar ese juguete, ¿no? ¡Qué maravilloso! Sí, sí, sí. Pues encantados nosotros de poder compartir contigo un momento de tu vida y que nos cuentes sobre tu producción literaria. Felicidades. Muchas gracias, Inés. Gracias por este espacio y bueno, esperemos que los niños y las niñas disfruten mucho de la lectura.